Oh, cuán maravilloso es alabar a Dios y poder sentir su presencia. Santo, santo y poderoso eres, Señor. Yo adoraré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo adoraré en el océano de tu espíritu, así navegaré y allí adoraré al dueño de mi vida. Espíritu, Espíritu Santo, poderoso es el Señor. Aprovecho esta alabanza para en esta hora traerte una palabra que desde la mañana de hoy he sentido en el Espíritu poder transmitírtela. Cuán maravilloso es poder hablar la palabra del Señor, la que nos produce gozo, en la cual estamos y hemos sido encomendados a traerte palabra de Dios. Santo, Dios bendiga a todos aquellos que se puedan conectar en este momento, a todos aquellos que puedan sacarle su tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. En esta hora vengo con una palabra que está escrita en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Santo, vengo hoy bajo el tema: vale más la obediencia que el sacrificio. Oh, gloria y maravilloso es el Señor. Pero para poder entenderlo, vamos a la Escritura. Primera de Samuel, capítulos 15, versículo 22. Bendecimos a todos aquellos que se conectan en esta hora, a todos aquellos que sacan de su tiempo para poder escuchar la palabra del Señor. La misma Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces vamos a ver lo que la palabra del Señor nos tiene que decir en esta tarde. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová? Esto es una pregunta que Samuel le hace a Saúl, diciéndole: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Y termina diciéndole: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga, permítame decirle que si hay algo que más le puede agradar al Señor, en lo que más Él se puede complacer, es que podamos obedecer a sus mandatos, a sus preceptos, a sus ordenanzas antes del sacrificio. Primero, que podamos obedecer a su palabra, a sus mandatos, a sus estatutos, a sus preceptos antes, oh gloria sea al Señor, antes que el sacrificio.
en Génesis, en el libro de Génesis, es donde podemos ver que la palabra nos enseña que desde el principio lo primero que Dios le ordenó y le pidió a Adán fuese que le obedeciese. Lo primero que Dios le pide a Adán es la obediencia. Pero entonces podemos ver que aún por encima de aquella obediencia que le pidió, podemos ver a un Adán que luego desobedece a Dios. Entonces, por haber desobedecido a Dios, entonces la desobediencia engendró pecado y el pecado engendró la muerte por haber desobedecido al Señor. Por eso es que es mejor, le dice Samuel a Saúl, que es mejor el obedecer a Dios que los holocaustos, que los sacrificios, que la grosura de los carneros. Óigame, porque este acontecimiento pasó en el momento en que Dios le ordena a Saúl que vaya a Amalek, una ciudad de los amalecitas, para que allí hiriera a espada al rey Gaat, rey de Amalek, y que también pudiera herir y matar todo cuanto él tenía, todo cuanto él poseyera, como las mismas mujeres, los mismos niños que apenas estaban todavía, que no habían sido destetados, sino que todavía se encontraban en el estado de la criandad. Bendito y maravilloso es el Señor. Pero este Saúl, cuando llega al lugar donde Dios le había ordenado que hiriera al rey de Amalek y a todo lo que él poseía, y también le dijo que no cogieran nada de lo que le perteneciera a ellos, y vemos cómo este rey Saúl fue, claro, obedeció por un momento, pero luego en medio del camino no llevó la obediencia completa, sino que la llevó a media, porque claro, fue para el lugar donde Dios lo envió. Pero lo que se le olvidó allí a Saúl era lo que Dios le había dicho, aparte de haberle dicho de que fuera. Y este rey olvidó lo que Jehová le había dicho y cogió y le perdonó la vida al rey, se lo trajo consigo, y aparte de que se trajo al rey consigo, se dejó llevar por un pueblo que también lo influenciaron y lo provocaron a que él también se dispusiera a coger aquellas cosas que Jehová le había dicho que no cogiera. Entonces, por haber Samuel desobedecido a Dios, con el mismo profeta, por haber Saúl desobedecido a Dios, con el mismo profeta Samuel, Dios le manda a decir y a preguntar que si los sacrificios, que si los holocaustos le eran gratos más a Dios que la misma obediencia. Entonces Samuel le deja ver que en lo más que Dios se complace es en la obediencia antes de que el sacrificio. Por tanto,
por haber desobedecido a Dios, por haber perdonado la vida de ese rey, por haber cogido lo que Dios no le envió a que cogiera, Saúl fue desechado. Fue desechado de tal manera que Dios le dice a Samuel, me arrepiento de haber ungido y escogido por rey a Saúl. Mire, no hay cosa más desagradable para Dios que aquel que no le obedece. Porque en la obediencia, Samuel, dejándose llevar por lo que Dios le había puesto en su corazón y por lo que Dios le había dicho que le dijera a Saúl, le dijo que para Dios era mejor la obediencia antes que el sacrificio. Si venimos a ver en las historias que relata la Escritura, vemos a un Abraham, gloria sea el Señor, que cuando Dios le dijo, apártate de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré, porque allí te bendeciré en gran manera. Vemos un Abraham que aunque no veía lo que Dios le estaba diciendo, aunque sus ojos no lo veían, sino que simplemente lo escuchaba. Por eso la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Abraham escuchó la voz de Dios y escuchó lo que Dios le estaba ordenando, y aparte de lo que Dios le estaba ordenando, también escuchó la promesa de lo que le prometería, del galardón que le daría, entonces Abraham, su fe se le activó al escuchar esa palabra, y en pos de aquella palabra Abraham no titubeó y continuó hacia adelante como un buen obediente. Y así de la misma manera, cuando Dios le dijo en aquel momento en que luego de haberlo bendecido con el único hijo Isaac, que era el hijo de la promesa, que era el hijo el cual Abraham en un momento cuando tenía todas las posesiones que tenía, cuestionó a Dios y le dijo, Señor, pero yo tengo de todo. ¿Y quién va a ser el que me va a heredar? No tengo quien me herede. El que me va a heredar es el hijo de la egipcia, el hijo de la esclava. Entonces Dios escuchó a Abraham y le prometió un hijo. Pero más adelante ese hijo que estuvo esperándolo Abraham con gran ansiedad, con gran entusiasmo, ese hijo que Dios le prometió a Abraham, ese mismo hijo, luego vemos a Dios más adelante que le ordena a Abraham y le dice, ve y sacrifica a tu hijo, a tu único hijo Isaac, que lo fuera a sacrificar. Y podemos ver que Abraham, aunque le pareciera raro, enmudeció, no cuestionó a Dios, sino que como Dios le dijo, asimismo Abraham iba camino a la montaña a llevar a su único hijo para que fuese sacrificado. Pero entonces, por haber obedecido a Dios antes de que sacrificara a su hijo, allí revela la Escritura que Dios le proveyó del cordero para que pudiera sacrificarlo. O sea, que es mejor obedecer que los mismos sacrificios. Aunque ambas cosas vayan de la mano, usted no puede sacrificar primero para luego obedecer más nunca. Usted y yo tenemos que obedecer y luego sacrificar. Y eso fue lo que hizo Abraham. Obedeció primero
y luego fue a sacrificar. Bendito y maravilloso sea el Señor. El mismo Jesús nos enseñó que en el momento en que se encontraba sentado a la diestra de Dios Padre, cuando ya no había solución, cuando ya no había remedio, cuando ya Dios se había cansado de todo macho cabrío, de todo holocausto, de que fueran a expiar los pecados a través de un cordero. El mismo Jesús allí, cuando ya no había esperanza para el hombre, dijo: Padre mío, heme aquí, envíame a mí. Óigame, y Jesús vino, dice la Escritura, vino y se hizo carne. Aquel, el perfecto, el inmolado, vino y se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos su gloria, y fue despreciado. Dice la Escritura que aprendió la obediencia en todo lo que le aconteció, teniendo, miren, un momento dado que cuando lo fueron allí a arrestar en el Getsemaní, óigame, que Pedro quería sacar la cara por él, que Pedro quería impedirle al maestro que se lo llevaran arrestado. Cuando Pedro sacó aquella espada, Jesús lo que hizo fue que lo reprendió, porque le era menester a Jesús obedecer primero, luego sacrificar. Le era mejor a Jesús y más importante obedecer al Padre que cualquier otra cosa. Allí mismo Jesús le dice a Pedro: guarda tu espada. ¿Acaso no puedo llorar al Padre y puedan venir legiones de ángeles y librarme de esta situación? Pero no, así no conviene. Jesús sabía que así no convenía. Jesús sabía que tenía que obedecer primero para luego ser sacrificado. Óigame, y obedeció, oró y obedeció. Y aunque la carne se levantaba y no quería que se sometiera a la obediencia, allí en aquel Getsemaní, Jesús se arrodilló. Y dice la Escritura que su sudor caía como gotas de sangre. Imagínate en esa agonía. Imagínate aquel que sabía lo que le esperaba. Oh, a diferencia de nosotros, que no sabemos cuándo es que va a llegar el día. Porque para nosotros el futuro es incierto, pero para Dios no hay nada incierto. Para Dios no hay nada oculto, porque Él es el que atalaya la tierra y su plenitud y todo lo que en ello habita. Para el Señor no hay nada oculto, porque sus ojos están en todos lados. Dice la Escritura que Él es el omnipotente, el omnipresente y el omnisciente, que está en todo lugar. El mismo David dijo: ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Y dice la Escritura que todo lo oculto será manifiesto. Gloria sea el Señor, porque la luz no se puede poner debajo de una mesa, sino se pone encima para que alumbre a todos los que están en la casa. Por eso es que dice la Escritura que aquel que está en pecado no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Óigame, entonces, a diferencia de nosotros, Jesús sabía lo que le tocaba. Jesús sabía para dónde iba. Por eso allí oró en Getsemaní, para recibir fuerza del Padre. Cuando la carne se le levantó a Jesús, donde como que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dijo: no como yo quiera, sino como tú quieras. Óigame, porque a Dios le place que usted y yo podamos obedecer antes de sacrificar. Es por tanto que usted y yo, en la actitud de aceptar al Señor, es que hemos escuchado de Él, es que hemos escuchado su palabra, es que la fe se ha activado, es que hemos
entendido que fuera de Cristo no hay otro. Es que hemos entendido que no hay otro debajo del cielo y de la tierra mediante podamos encontrar el perdón y la salvación, mediante por el cual podamos recibir el galardón que es la eternidad, vida eterna. Es mediante lo que hemos escuchado, oh gloria a Dios, lo que nos permite estar en pie, lo que nos permite doblar nuestra cerviz, lo que nos permite humillarnos ante aquel que tiene la potestad para salvarnos, para hacernos hechos hijos de Dios, para transformarnos, porque Él fue el único que vino a rescatar lo que se había perdido. A través de la Escritura es que sabemos que no hay otro nombre debajo del cielo sino el de Jesucristo. Por tanto, habiendo escuchado esa palabra, hemos obedecido y le hemos aceptado como nuestro exclusivo y salvador personal. Pero ahora, luego de haber obedecido, nos toca el sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? El sacrificio es, después de haber obedecido esa palabra, después de haber aceptado al Señor, el sacrificio es matar esta carne. Por tanto, Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, que en el trayecto de haber escuchado y haber obedecido y haberle aceptado como nuestro exclusivo salvador personal, así como escuchó a Abraham y obedeció y luego llevó el sacrificio, así de esa misma manera también nosotros nos compete hacer en todo el proceso de nuestra vida. Después de haber obedecido, entonces viene el sacrificio. Porque en vano sería que usted y yo pudiéramos hacer el bien, pudiéramos predicar, pudiéramos poner las manos sobre los enfermos, pudiéramos haber hecho todo lo bueno, pero sin haber obedecido, todo es en vano. Todo es en vano, porque para Dios se complace en aquel que le obedece, porque aquel que le obedece, dice la Escritura, que es mejor la obediencia que el sacrificio. Es por tal razón que habiendo obedecido, ahora podamos, conforme a lo que hemos obedecido, despojarnos entonces en el sacrificio que viene mediante el proceso de la restauración. Habiendo obedecido, entonces ya no sería en vano que habiendo obedecido, entonces podamos sacrificar aquellas cosas las cuales encomienda la Escritura en su estatuto y en sus preceptos, que son despojarnos de toda vieja levadura, despojarnos de nuestro mal proceder, de nuestro mal caminar, de que si mentíamos antes, tenemos que dejar de mentir, de que si adulterábamos antes, tenemos que dejar de adulterar, de que si fornicábamos, tenemos que dejar de fornicar, de que si robábamos, también tenemos que dejar de robar, de que si éramos idólatras, también tengamos que dejar de idolatrar, de echar toda basura en la cual estábamos engañados,
que íbamos y nos humillaban y nos postrábamos ante imágenes hechas por manos de hombres, que dice la Escritura que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, que tienen boca y no hablan, que tienen piernas y no caminan, y manos, mas no obran. La Escritura dice que semejante a los que la hacen son aquellos que le rinden homenaje, que le rinden tributo, porque el único merecedor de toda gloria y de toda alabanza, el único merecedor que es soberano, Dios arriba y Dios abajo, se llama Jehová Dios. El mismo que ha enviado a su Hijo unigénito a padecer por usted y por mí en la cruz del Calvario. Aquel que venció la muerte, porque no hubo muerte que lo detuviera. Aquel que rompió las ataduras, que rompió todo hechizo, toda maldición de generación en generación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel que padeció por usted y por mí en la cruz del Calvario y que está sentado a la diestra de Dios Padre. A ese es el que hay que rendirle todo tributo, a ese es que hay que rendirle todo homenaje, a ese es que hay que alabarle, porque Él es digno de toda honra y de toda alabanza. Y desde el principio de la creación, Él siempre ha ordenado que guardemos de no desviarnos de sus preceptos, de sus estatutos, de sus mandatos, como le dijo a Josué. Le dijo: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Medita en mi palabra de día y de noche, y haz conforme a como ella dice, para que te vaya bien. Oh, porque eso es lo que no hemos podido entender en esta generación, que las cosas que acontecen no es porque Dios tenga la culpa. La culpa la tenemos nosotros como ser humano por haber desobedecido. Por eso cuando Adán desobedeció, el Señor dijo: caldos y abrojos te producirá la tierra, con el sudor de tu frente te sostendrá, y ciertamente el polvo volverá, porque polvo eres. Del polvo fuiste tomado y allí tienes que volver. Oh, gloria y maravilloso es el Señor. Por eso es que pasan las cosas que acontecen, las cuales algunos no la pueden entender, pero aquel que ha podido leer las Escrituras, aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que se complace en escuchar la palabra de Dios, ese logra entender las cosas que otros no entienden. Porque antes de que el Señor vaya a pasar juicio, antes de que vayan a acontecer las cosas, Dios ha prometido revelarle a su siervo antes de que las cosas sucedan. Dios ha prometido guardar a su siervo de todo. Dice: estad quieto, yo pelearé por vosotros. Estad quieto, yo pelearé por vosotros. Clama a mí, yo te responderé. Dice que no hay justo en la tierra desamparado ni que mendigue pan, porque Dios ha prometido ser nuestro amparo. Entonces, para que todo nos vaya bien, tenemos que obedecer. Para que todo nos vaya bien, vale más la obediencia que sacrificio. ¿Para qué? Para que no nos pase como a Saúl, que por haber obedecido fue desechado. Para que no nos pase como el mismo primer hombre, que por haber desobedecido hoy estamos también dentro de las consecuencias que le declararon a él que iban a acontecer.
¿Por qué? Porque en pecado hemos sido concebidos. Esa maldición, quien tiene la potestad y la autoridad para deshacerla, se llama Jesucristo a través de su sangre preciosa. O sea que el mensaje ha sido claro. Podemos hacer el bien. Podemos hacer todo lo que nos venga en gana, que sea para hacer el bien, pero si no obedecemos la palabra, aceptando en nuestro corazón aquel que tiene la potestad para perdonar y para salvarnos y para hacernos hijos de Dios, estamos mal. Estamos mal. Es en vano el sacrificio que pueda hacer el que lo quiera hacer. Hay que obedecer primero, así como obedeció Abraham, como obedeció Noé, cuando le dijeron que venía un diluvio. Obedeció para luego caminar, porque tiene que haber una obediencia para luego haber una acción, porque cuando obramos y accionamos sin antes obedecer, pues suceden cosas, vienen consecuencias de las cuales luego tenemos que lamentarnos. O sea que dice la Escritura: si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Entonces, si obedecemos, no endurecemos más nuestro corazón y simplemente obedecemos, aceptamos que estamos mal, que somos pecadores, que necesitamos de una redención, que necesitamos de uno que nos pueda perdonar, de uno que nos pueda rescatar, y ese es Jesús. Por medio de la obediencia, recibe en esta tarde y en esta hora a Jesús, aquel único que mediante él nuestro sacrificio sí puede valer la pena. Gloria sea el Señor. Por eso es que dice que la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque primero obedecemos, en la obediencia creemos y luego actuamos conforme a lo que dice la palabra de hacer buenas obras. Entonces, ahí la fe no puede ser muerta, porque estamos operando y obrando bajo la fe de creer, obedecer y caminar y hacer. Así que Dios te guarde y Dios te bendiga. Si en este momento has sentido dar tu corazón a Cristo, aceptar a Jesucristo como tu exclusivo Salvador personal, estamos aquí para interceder por ti, para presentarte al Padre a través de Jesucristo, para que tus pecados sean perdonados, para que en la infinita misericordia del Señor pueda derramar de su Espíritu en ti, para que puedas crecer, para que puedas pelear con todo aquello que el enemigo planifique contra tu vida a través de Jesús. Estamos aquí, oramos, si acaso te cohíbe a pedir la oración por aquí, me puedes escribir por inbox, por Messenger, me puedes escribir, me puedes llamar también por ahí mismito por Messenger, y yo estoy dispuesto a orar por ti.
Estoy dispuesto a orar por ti, pero porque para eso nos ha llamado el Señor, para que intercedamos los unos por los otros, para que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por eso es que nos agrada, nos satisface que pueda escuchar palabra de manera que tus ojos puedan ser abiertos, para que tus oídos puedan ser destapados y la palabra pueda hacer el efecto en base a la misericordia de Dios, que es el que tiene el propósito para ti en esta vida. Dios te guarde y Dios te bendiga. Este que te habló es el hermano Héctor Encarnación, quien persevera en la 1590 Dorchester Avenue, aquí en Boston, Massachusetts. Pastoreado por mis pastores Henry Monroy y Joshua de la Rosa. Así que en victoria, Dios te guarde y Dios te bendiga. Que Dios tenga misericordia para contigo y tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén.